Quiero que abordemos algunos tópicos, algunos puntos de las Sagradas Escrituras que nos muestran direcciones a tomar. Y hoy yo quiero que miremos cómo tomar la dirección correcta. Cómo tomar la dirección correcta. Y vamos a ir al Evangelio, al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8. Santiago 1, 8. Dice la palabra del Señor: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cortito, ¿verdad? Cortito, conciso y preciso. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pero ¿qué es el doble ánimo? El doble ánimo, según Santiago, ¿verdad?, menciona que es aquel que es inconstante en el camino. Está involucrado con cosas del viejo hombre. La persona que quiere y acepta al Señor muchas veces está en un ir y venir. Está decidiendo cosas. Un día dice sí, otro día dice no. Un día dice que quiere y que va a apoyar, pero otro día dice no puedo. O se compromete, dice yo voy a estar ahí, yo quiero estar ahí, miren, cuenten conmigo. Pero cuando llega el día dice discúlpenme, no puedo, surgió algo inesperado. También es una persona inestable por su naturaleza. Sirve a dos señores, camina entre dos aguas, como decimos nosotros. Ese es alguien de doble ánimo. Su lealtad está dividida también y no podemos servir a dos señores, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, y muchas veces esto lo lleva a estar divorciado del Señor y casado con el mundo. En la Biblia, Santiago nos relata también fácilmente a la persona de doble ánimo con la duda. Ahí mismo en Santiago, siempre en el capítulo 1, versículo 6, sí, regresémonos un par de versículos. Dice, pida, ¿qué dice? Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La duda va y viene, no sé si lo hago, no lo hago, que entro a la escuela, no entro a la escuela mis primeros pasos, bueno, ya salí, ahora escuela de líderes, ¿cómo hago? No quiero un círculo, pero ir y venir. Miren, no solamente el recién convertido, el que no conoce al Señor. En esto se compara que una persona está llena de dudas. Y es como la ola del mar que va y viene. Lo interesante en este pasaje es que no está describiendo a desconocidos. No está describiendo a desconocidos. En este último que dice como la ola del mar, duda, sino que está hablando de nosotros, de cristianos también. No solamente está expresándose a alguien que no conoce, no, él está hablando a la iglesia. Él está hablando a la iglesia, a sus hermanos en la fe. Alguien así nunca entenderá el propósito del Señor. De esa manera nunca se va a enterar, nunca se va a apropiar de lo que el Señor quiere hacer en su vida. Porque nunca va a tomar una decisión, nunca va a definir qué es lo que quiere. O al final que diga no. Eso es lo que sucede en este caso. Y ahora, ¿seré yo, me preguntaba, una persona de doble ánimo? Fíjense que sí, a veces me comporto como esto, como lo que dice en la Sagrada Escritura. A veces estoy ahí que vacilo, que dudo, y bueno, las cosas hay que corregirlas.
Pero hoy quiero que establezcamos dentro de esto del doble ánimo, yo quiero que establezcamos dos perspectivas diferentes que nos ayuden a encontrar la dirección correcta, en tomar la dirección correcta y no ser esa persona de doble ánimo. Pero ¿cómo logramos esto? ¿Qué hay que considerar? Hoy quiero ilustrarles dos caminos. Hoy quiero ilustrarles dos direcciones. Muchas veces estamos aquí en la iglesia, estamos involucrados en el liderazgo, en los círculos de amistad, somos miembros de las plataformas, pero actuamos fuera de ese orden, actuamos de una forma diferente. Nos comportamos diferente allá afuera, hablamos diferente, pensamos diferente y no como lo hacemos aquí. Hoy quiero establecer dentro de este parámetro del doble ánimo esos dos puntos para introducirnos en dos hombres que nosotros conocemos. Ahora, quiero dejar claro que Santiago en ese versículo identifica a la persona de doble ánimo, que la encontramos en todas partes. O sea, una persona de doble ánimo está en todas partes. Pero quiero que nos sumerjamos hoy en dos ejemplos y quiero que vayamos rápidamente a eso. Vamos a leer el Evangelio de San Marcos en el capítulo 10, versículo del 17 al 31. San Marcos 10, a partir del 17. Aquí narra una conversación, un encuentro que tiene un joven rico con Jesús. Un joven rico con Jesús. Y este es el primer hombre, la primera perspectiva, la primera dirección que yo quiero que consideremos y que nos quedemos con eso. El joven rico. Marcos 10, 17 al 31. Al salir él para seguir su camino, o sea, Jesús para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno, le dice. Oigan bien cómo le dice este joven así, le habla: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, el joven respondiendo, le dijo: maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole así, lo queda viendo fijamente Jesús y le dice, y dice la palabra que Jesús lo ve y le dice, entonces Jesús mirándote le amó. Jesús le amó y le dijo: una cosa te falta. Oigan bien, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Entonces, pero él, afligido, está por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Cómo se fue? Triste. Bien. Miremos en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Lucas y Marcos se habla de este joven rico. ¿Y qué es? ¿Quién es este joven rico? ¿Por qué llega donde Jesús? Bueno, evidente, este joven dice que era muy rico, ¿verdad? Dice joven rico, se acerca. Era un hombre que pertenecía a una familia de posición. Se indica que tiene una vida en orden porque él lo refiere. Él dice que ha cumplido todo lo que el Señor le está diciendo conforme a los mandamientos. Entonces, una persona que podía ofrecer mucho de ella misma. Eso así, a simple vista, eso se dicta, eso se muestra.
En nuestro caminar nos encontramos así. Nosotros podemos conversar con usted, con cualquiera de los que estamos aquí, y posiblemente miramos y vemos que es una persona dispuesta, está ahí, cómo habla, cómo viene, cómo se viste, y está todo bien. Pero no conocemos su interior, no estamos viendo su interior, no estamos escudriñando más allá de lo que vemos. Porque ese es el asunto, ¿qué hay dentro? ¿Y qué había dentro de este joven? Este joven tiene muy buenas características y aún así reconocía que le faltaba algo. El Señor lo identifica y reconoce que le falta algo en su vida. Por eso es que él llega a donde el Señor y le dice, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Cuando habla de la vida eterna, los fariseos tenían el concepto de la vida eterna, de la resurrección, ¿verdad? El que moría, al resucitar, su vida entonces iba a continuar. Y ellos lo transformaron y distorsionaron la palabra en ese sentido. O sea, como que lo que estaban viviendo ahora y lo que tenían ahora, si morían, cuando resucitaran, eso lo iban a seguir teniendo. Una cosa así, era con ellos. En Mateo 16, 26, se los leo, nos refiere: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Esas son dos preguntas que hace. ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? O sea, no hay bienes que valgan o que sean más que el alma de un ser humano. La vida es tan corta y por eso este joven anhelaba la vida eterna. O sea, seguir. Aunque muriera, mañana él iba a resucitar y iba a continuar su vida y teniendo todas sus posesiones. En esta historia, aparentemente, él está queriendo encontrarse con el Señor, le dice y quiere una respuesta. Muchas veces nosotros estamos en una necesidad, tenemos un problema. Muchas veces estamos enfrentando situaciones X, pero en medio de eso queremos escuchar algo que yo quiero escuchar. Algo que satisfaga lo que yo quiero, cómo yo quiero actuar, cómo yo quiero proceder, no cómo debo proceder, no lo que debo hacer, sino lo que yo quiero hacer. Y este joven se presenta buscando una respuesta. Y muchos así a veces vamos y hablamos con alguien, pero no encontramos la respuesta. No es lo que yo quiero escuchar. No es lo que yo quiero escuchar. Entonces, gracias, te agradezco, sí, gracias. Y vengo y voy donde el otro. Y mire esto y no encuentro la respuesta. Esto estaba sucediendo con ese joven. ¿Qué hay en su corazón y qué es el concepto de vida eterna que nos dice la palabra? En Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ese es el concepto de vida eterna. Declarar que nosotros reconocemos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ahora, no nos vamos a detener en los detalles de esta conversación con el Señor. Pero en el versículo 21 ahí dice, en ese relato de ese encuentro del joven rico con el Señor, en el versículo 21, allí en Marcos 10:21, refiere: entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, y aquí quiero que nos detengamos, dice,
le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Él no esperaba esa respuesta. Él no esperaba esa. Es más, desde que llegue le dice: maestro bueno, y se hinca ahí y le dice: maestro bueno. Es como congraciarse con el Señor, como hermanito, así llegó. ¿Cuánto le faltaba a este joven para tener la vida eterna? Solo, dice el Señor, una cosa. O sea que el resto, el Señor lo miró bien. El Señor lo miró bien. ¿Cuántas cosas nos ha puesto el Señor a nosotros para que nosotros alcancemos y la plenitud del gozo que Él nos quiere dar? ¿Cuántas cosas ha puesto entre nosotros? ¿Cuántas cosas le ha dicho a aquel que no conoce al Señor? Usted que no conoce al Señor, usted que no se ha rendido al Señor, seguramente ha escuchado y le han hablado de Dios, le han hablado de Jesús, le han dicho: mira, para que tu vida cambie, para que suceda algo diferente, totalmente diferente en tu vida, necesitas rendirte al Señor. Pero uno se resiste a eso y le dice: si solo eso vas a hacer es aceptar al Señor. Y dice: mañana, bueno, es que otro día. ¿Cuántos aquí les pasó eso? Los que ya han aceptado al Señor. ¿Cuántos les está pasando eso si usted no ha recibido al Señor? Y posterga mientras su vida se esté yendo a un abismo y no lo ve o no lo quiere ver. El Señor le está indicando a este joven que tiene que despojarse y lo ejemplifica con sus bienes. Él le dice sus bienes. Ahora, el Señor algo especial está viendo en este joven, que a él específicamente le dice: despójate, ve y vende, deshazte, quítate de todo lo que tienes, no te quedes con nada, dáselo a los pobres. A otros el Señor no les dijo eso. Y había gente dentro de los que de la Sagrada Escritura, si nos metemos ahí, que tenían dinero y no les dijo: ve, entrega todo. No les dijo eso. Pero a este joven le está diciendo eso, que se despoje. ¿Cuántas cosas nos faltan a nosotros para poder despojarnos? Miren, muchas veces pensamos: ok, aceptamos al Señor y ganamos la vida eterna. Cuando usted se rinde al Señor, cuando usted viene aquí al altar y dice y reconoce al Señor como su Señor y Salvador, usted alcanza la vida eterna. Pero esa vida eterna hay que construirla aquí. Tenemos que luchar, tenemos que batallar, tenemos que ir ganando siempre el terreno conforme a la voluntad de Dios para no perder esa vida eterna. Jesús sacude a ese joven con esa respuesta. Y cualquiera de nosotros estaríamos en la misma condición cuando no esperamos que esa es la respuesta. Alcanzar la vida eterna, debemos de saber que primeramente tenemos que obtener la salvación y reconocer al Señor como nuestro Salvador. Se los leo, Hechos 16:30. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y cuando es salvo, entonces te inscribe el Señor en el libro de la vida para que alcances la vida eterna. No debemos olvidar que el principio que encontramos aquí es un valor permanente para todos, y es que las riquezas no tienen que estar por encima de Dios. El amor al dinero, recuerden, el amor a esas cosas materiales no tienen que estar por encima de Dios. Y por supuesto, nunca debemos de considerar
que lo que tenemos es nuestro. No, lo que tenemos es porque el Señor nos da y somos administradores de Él. Pero también el Señor ahí mismo y un poquito adelante del 21 le dice a este joven: ve y vende, le dice, ve y, regala, da todo a los pobres, ¿verdad? Pero le dice, y ven, ok, ve, entrega todo y vienes. Sígueme y toma tu cruz. El hecho no era que él se quedara pobre, pero él pensó eso. Entrego todo, me quedo sin nada. Me quedo pobre. Y entonces alcanzaré la vida eterna, y se queda ahí. De hecho, el requisito fundamental era que hiciera eso, pero luego que viniera y siguiera al Señor. Este joven nunca esperaba esa respuesta. Pero ¿qué significa tomar nuestra cruz? Significa que para seguir a Jesús, lo primero que tendría que hacer es identificar la cruz de Él, la cruz de Jesús. O sea, lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Primero eso. Y entonces verme a mí mismo y tomar mi cruz. ¿Qué estoy dispuesto yo a hacer por los demás como Jesús lo hizo por mí y por todos nosotros? En la Biblia la cruz era simplemente un lugar de sufrimiento en ese momento, de muerte y de ejecución. Pero si lo traemos al plano espiritual de lo que el Señor le está diciendo a este joven, era que muriera, no físicamente, sino que muriera en esas cosas que lo tenían atrapado. Y muchos de nosotros nos sumergimos en situaciones que nos consumen y desviamos la atención del Señor. Muchos de nosotros en nuestra mente, por un lado está trabajando y estamos hablando de Dios, pero por otro lado estamos actuando de una forma que el Señor no quiere, incorrecta. Se trata de dar muerte a aquello que hay en nosotros y que ofende y desagrada al Señor. No olvidemos que este joven, una de las cosas que el Señor le pidió, y en esa última parte le dice, sígueme. En Marcos 8:34 dice, llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pero qué triste la actitud del joven rico. Qué triste. Dice el versículo 22 ahí, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces, ¿qué decidió? ¿Qué decidió? Él tomó la decisión, tomó la dirección de ¿qué? De regresarse a la vida que estaba llevando, a la vida que estaba llevando. Y el ofrecimiento del Señor de cómo podía alcanzar la vida eterna, cómo podía caminar con Él, cómo podía venir y ser uno de los que estaban con Jesús, lo rechaza. Y no solo lo rechaza, sino que se va triste, afligido. No aceptó la propuesta del Señor. Iba tan lleno de entusiasmo, ¿verdad? Dice que llegó y corrió y se hincó. Iba con todas las ganas, con todos los ánimos, y salió cabizbajo. No encontró la respuesta que él quería. No le dieron la respuesta que él quería escuchar. No estaba acorde a lo que él quería seguir haciendo. Y muchos así estamos hoy. Nos están diciendo, deja eso, no sigas en eso, no estés actuando así. ¿Por qué no te integras de lleno? ¿Por qué estás a medias?
¿Por qué decir un día sí, un día no? Muchos estamos así. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que nos despojemos de todas esas cosas que no nos ayudan. En el matrimonio, ¿qué cantidad de cosas se dan? Hombre, yo estoy casado. Y yo he vivido cosas. Y a veces terco, cabeza dura, y no quiero hacer las cosas diferentes. Y cuando voy quiero encontrar una respuesta y me dicen, ve y despójate de eso primero. Y cuesta. Y cuesta. Pero muchos no nos despojamos. Queremos seguir en lo mismo. Queremos que el Señor nos ayude, queremos que el Señor haga, queremos que el Señor actúe. Pero nosotros ¿qué? ¿Usted qué? ¿Yo qué? Usted es joven. Sus padres le están dando dirección, le están diciendo, hijo, atendé mis consejos. Yo no te voy a dar un mal consejo, yo no quiero lo peor para vos, yo quiero lo mejor. Nuestros pastores hablan con uno. Y uno igual que con los padres. Muchas veces no lo escuchamos y le gustó el muchachito o le gustó la muchachita y no hizo caso. Y después, ¿quién anda corriendo? Joven, usted que está aquí, usted que viene a recibir del Señor, atienda, escuche. Cuidado. Pero el problema es que cuando no encontramos la respuesta que antes estamos buscando, nos vamos y damos la vuelta como el joven rico. Ok. Vamos al segundo caso. La segunda perspectiva, el segundo hombre. La otra dirección. Y quiero que vayamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 1. Vamos a ver el caso de Nicodemo. Dice la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales como tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. No sabemos. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés
levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y termina el 15. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Todo eso para llegar ¿a qué? A la vida eterna. Esta es otra parte que le está diciendo el Señor, cómo ganar la vida eterna. Y que defina el camino, la dirección que tiene que seguir. Que no ande en dos aguas, que no sea de doble ánimo. Nicodemo es un judío que aparece aquí en el Nuevo Testamento. Es un hombre importante, es del Sanedrín, es fariseo, es un maestro de Israel. Pero él miró milagros del Señor y miró que Dios estaba con él y reconocía entonces al Señor que estaba con él y que era Dios. Ahora, esto implica que ve a Jesús en la representación de Dios mismo. Nicodemo fue a ver a Jesús y lo reconoció como maestro. Ese es un gran paso que da, porque lo reconoce como tal. Podemos imaginarnos la cantidad de prejuicios que pudo tener este hombre, conociendo que todos los fariseos estaban en contra de Jesús. Y él por eso llegó de noche. Por eso llegó de noche, como para que nadie lo viera. A veces nosotros nos acercamos a alguien y queremos preguntar, queremos conocer, queremos saber algo, queremos encontrar respuesta. Otro que busca respuesta. Jesús, hermanos, quiere una relación con Él. No que hagamos una religión de Él. Eso quiere Jesús, una relación con Él. No hacer una religión de Él. Y eso es lo que le está diciendo a Nicodemo. Una vez más el Señor está viendo el corazón de este hombre, igual como lo hizo con el joven rico. Inquieta al Señor lo que hay en el corazón de Nicodemo. En su respuesta, Jesús va directo al asunto. El hombre en su estado actual, como estaba, necesita cambiar su manera de pensar. Necesita ver las cosas diferentes. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Nos habla y nos da dirección y tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Si usted piensa en cosas vanas, el Señor no quiere que haga eso. Si usted está pensando y piensa y dice y habla cosas que no edifican su vida, el Señor quiere que usted cambie esas cosas. La idea de nacer de nuevo encierra a Nicodemo, lo acapara y lo impresiona también. ¿Cómo es eso de nacer de nuevo? Y el Señor viene aclarándole. El Señor tuvo que dedicar tiempo para explicarle todo este asunto hasta llegar a la vida eterna. Y miren, el Señor así es con nosotros. El Señor va y uno va y cae y uno va y de nuevo y el Señor está ahí. Y el Señor manda a sus ángeles, manda a nuestros pastores, manda a nuestros líderes y está ahí. Y está ahí. Y Él nos explica, mira, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mira, no, hace esto, hace esto, hace esto, hace esto. Eso dedica el Señor ese tiempo. Ahora el Señor percibió ese grado de asombro de Nicodemo. Y por eso le dice, no te asombres por esas cosas que te estoy diciendo. La vida eterna es algo que necesitamos y queremos alcanzar todos. Se trata de una vida sin fin, comienza ahora y dura para siempre. Pero no solo se refiere a la duración de la vida, sino también a la calidad de vida que nosotros tengamos y que le iniciemos aquí.
Ahora recordemos lo que pasó con el joven rico. El joven rico tomó una mala decisión o tomó una buena decisión. ¿Qué dicen ustedes? Al negarse a aceptar la invitación que le estaba haciendo Jesús de venir y seguirle, él toma una mala decisión y decide quedarse haciendo lo mismo, siguiendo la misma vida, una vida sumergida en lo material, sumergida en sus posesiones. Eso es lo triste de este joven. Ahora, la Sagrada Escritura no menciona qué pasa después. No dice nada al respecto. No nos aclara qué sucedió más adelante con este joven. Yo encontré una referencia y nada más dice que 40 años después de ese suceso, 40 años después, muchos judíos perdieron todo lo que tenían, incluso sus vidas. Pero, ¿qué pasó con Nicodemo? Porque la historia ahí llegó hasta ahí y le dijo, y así vamos a alcanzar la vida eterna. Pero ¿qué pasó con Nicodemo? Vamos a leer en el libro de Juan 38. Juan capítulo 19, 38. Ahora sí. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También, ¿quién dice? Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche. O sea que no hay otro Nicodemo, es el mismo. Allá decía que llegó de noche y aquí lo confirma. Entonces estaba Nicodemo ahí. Vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. A diferencia del joven rico, Nicodemo toma la dirección correcta. Aquí nos dice que él estaba ahí con José de Arimateas. Cuando bajan al Señor de la cruz, imagínense, el joven rico se perdió en sus placeres, se perdió en sus confusiones, se perdió en su yo, se perdió en sus equivocaciones de pensamiento y de actuar, y no aceptó la invitación del Señor. Pero Nicodemo se queda y dice: yo quiero la vida eterna. Yo acepto la invitación de seguirte. Y qué maravilloso es. Yo me vengo a ese momento y bajan al Señor de la cruz y está él ahí. Jamás se imaginó Nicodemo, allá en aquella conversación, aquella noche, lo que iba a suceder más adelante. Jamás se imaginó Nicodemo que él junto con otros hermanos se iba a encargar de tomar el cuerpo de Jesús, de ponerlo en ese sepulcro. Y qué privilegio, qué bárbaro, hasta el punto de tener ahí el cuerpo del Señor y comenzar
a ponerle ese ungüento, a ponerle esa venda. Yo me imagino y digo, qué bárbaro. Cómo muchos tomamos la dirección equivocada solo por no atender una voz que nos está diciendo: ven y sígueme. Cómo muchos se pierden hoy solo por no escuchar esa voz. Cómo muchos, aún estando en la iglesia, aún escuchando la palabra, deciden actuar de forma diferente, contraria a lo que el Señor le está diciendo e invitando. Pero hoy Nicodemo dice: yo tomo la dirección correcta. ¿Qué dirección está tomando usted? ¿Qué dirección está llevando su vida? ¿Qué dirección usted va a tomar? El Señor está haciendo una invitación. Amén. Póngase sobre sus pies.